Vamos a dar inicio a un nuevo módulo, en este caso el de pacientes. Para ello voy a comenzar aquí a agregar algunas tablas que se van a involucrar con esta entidad. Entonces voy a abrir un nuevo query y voy a agregar tres tablas, una para los tipos de documentos, otra para los tipos de edades y otra para el género. Entonces voy a comenzar creando esta tabla, create table document types, y va a tener las siguientes propiedades. Por ejemplo, vamos a tener una columna de document type ID de tipo entero. Esto va a ser identity de 1 en 1, primary key, not null. Y vamos a tener otro campo para el documento como tal. Document va a ser un varchar de 50, ¿okay? Y uno último para el estado, state de tipo entero. Listo. Todavía no la voy a crear, voy a ponerla aquí y voy a crear otra tabla para lo que es el tipo de edades, porque aquí pueden registrarse diferentes pacientes, ya sea recién nacidos, que sería el tipo de edad meses, y ya más adultos, en realidad en años, pues, ¿no? Entonces voy a definir aquí esta tabla, tipo de edades, type age. Ok, vamos a poner aquí go y vamos a definir tres campos también, el ID. Voy a copiar todo esto, vamos a ponerle así, otro para la edad como tal, el tipo de edad, un varchar 15 y uno para su estado, ¿no? De tipo entero también. Y la otra tabla que vamos a crear va a ser la de género, ya sea masculino o femenino. Entonces vamos a definir aquí genders y vamos a definir también el ID, gender ID, y vamos a copiar esta misma descripción, otra columna para el género como tal. Vamos a poner un varchar de 25 y aquí último para el estado también de tipo entero. Entonces vamos a crear estas tres tablas iniciales y estas son las que van a alimentar a mi tabla principal de pacientes. Entonces vamos a verificar aquí de que se haya creado correctamente, refrescamos. Aquí ya lo vimos igual, acá está el tipo de documentos, el tipo de edad y los géneros, ¿no? Entonces voy a crear ahora sí mi principal tabla de paciente. Voy a poner aquí debajo create table patients y aquí debajo vamos a definir las columnas, uno para el ID de tipo entero, vamos a copiar eso también, otra para los nombres, names, tipo varchar 100, uno para el apellido, last name de tipo varchar 100, otro para el apellido materno, en este caso sería mother maiden name, algo así, ok, y vamos a ponerle un varchar de 50, nada más. Aquí arriba también vamos a cambiarlo y vamos a ponerlo de 50. Vamos a definir la columna que vamos a relacionar con el tipo de documento. Vamos a poner document type ID, esto va a ser de tipo entero. Vamos a poner el número de documento como tal, document number, y esto va a ser un varchar 25. Vamos a definir ahora el teléfono para el paciente, vamos a ponerle un varchar 15 y aquí vamos a describir también el tipo de edad, en este caso con el que vamos a relacionarlo. Entonces voy a poner un type age ID de tipo entero, ok, que vamos a hacer referencia después al ID con la tabla de edad. Entonces voy a definir aquí la edad como tal que vamos a escribir de tipo entero, el género ID, en este caso para relacionar con la tabla de géneros sería gender ID tipo entero y una columna de estado, state, int, y por último una columna más de fecha de creación. Entonces vamos a poner un audit create date. Listo, esto va a ser un datetime 27, vamos a ponerle 27 así, y vamos a crear esta tabla. Antes de crear pues esta tabla voy a relacionar estas relaciones con el ID del tipo documento, con el tipo de edad y con el género. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a ponerme aquí debajo y esto es tan sencillo como poner un foreign key aquí, foreign key. Vamos a aquí encapsular el ID
ID, en este caso para el tipo de documento, y vamos a hacer referencia a mi tabla de document type. Vamos a copiarla aquí arriba, document types, y vamos a hacer referencia al mismo ID de esta tabla, document type ID. Listo, con esto tendría la relación entre mi tabla de pacientes con la de tipo de documentos. Y vamos a hacer lo mismo para la edad, en este caso para el tipo de edad. Relaciono aquí el type age ID, aquí también. Aquí vamos a copiar también de una vez el género y vamos a cambiar la tabla. En este caso sería type ages, este de aquí. Y aquí debajo sería para los géneros. Ok, de esta manera vamos a poner aquí una coma, coma, coma. Y quedaría así nuestra tabla configurada correctamente para los pacientes. Entonces voy a crearlo. Listo. Voy a refrescar y vamos a ver más o menos cómo está quedando este diagrama. Vamos a poner aquí arriba New Database Diagram. Vamos a refrescar y seleccionar todo. Cerramos esto y vemos que ya tenemos la relación de pacientes entre los tipos de documentos aquí para seleccionar un tipo de documento. Esto depende a su contexto, ¿ok? Porque esto puede relacionarse con muchas más tablas o de repente menos, ¿ok? Entonces va a depender mucho del negocio al que estén implementando, ¿no? Al nivel de complejidad. Entonces yo solamente lo estoy relacionando con su tipo de documento. Vamos a elegir un género también para ese paciente y el tipo de edad, que en este caso puede ser meses o años, ¿no? Entonces ya podemos empezar de esta manera a construir todo el CRUD de pacientes. Vamos a empezar en este video en el listado, ¿no? Entonces voy a dirigirme a mi backend y voy a comenzar creando mi entidad de paciente. Entonces voy aquí al capa de dominio, a mis entities. Vamos a crear una nueva clase. Vamos a definir aquí el nombre de paciente. Y aquí va a tener diferentes atributos. Vamos a hacer la clase pública y vamos a hacer referencia a estos atributos. Tenemos el ID de paciente. Vamos a poner aquí public int get and set. Recordemos que tenemos que poner todas las propiedades de mis entidades como nuliables, ok, para poder hacer referencia después al método que me retorna solo las propiedades con valores, que nos va a ayudar en nuestro repositorio genérico. Entonces no olvidar poner todas las propiedades que declaremos en mi entidad como nullable. Entonces vamos a definir otra propiedad aquí, public string, en este caso para los nombres. No olvidar ponerlo nullable, get and set. Vamos a agregar otra propiedad para el apellido, public string, listo, de esta manera. Otro public string aquí para el apellido materno, get and set. Vamos a definir el tipo de documento ID, public int, de esta manera. Vamos a definir en este caso el número de documento para el tipo de documento que he seleccionado. También de esta manera, el teléfono, en este caso sería fono, le he puesto fono, vamos a ponerle, no sé si me deje dropear esto, drop table, sería drop table, listo, ya lo eliminé. Y aquí he puesto fono, vamos a poner phone nada más y voy a volver a crearlo. Entonces quito el drop, create, y vamos a crear esto. Y vamos a ejecutar este nuevo create y ya lo tenemos. Entonces actualizamos aquí en las tablas. Si nos vamos a los pacientes, a las columnas, tenemos la nueva columna cambiada como phone. Entonces aquí vamos a hacer referencia a esa misma propiedad. Public string phone, get and set. Otra propiedad, si nos guiamos de aquí, va a ser el tipo de edad ID. Public int ID para el tipo de edad. La edad como tal, eso también es int. Otro para el género ID, también de tipo entero, get and set, listo. Y vamos a agregar estas dos últimas, que sería el estado, también de tipo entero, public int, el estado, get and set, y otra para la fecha de creación, que sería un datetime, public datetime, de esta manera. Entonces con esto ya tenemos completa nuestra entidad para poder aplicar los siguientes casos de uso. Entonces antes de implementar mi caso de uso aquí, voy a crear mi procedure que me va a listar todos los pacientes. Entonces voy a crear un nuevo query aquí, create for alter procedure. Le voy a llamar como USP paciente lista o listado. Entonces vamos a implementar aquí un as paging end y aquí vamos a implementar un select para poder tener la información del paciente. Este query va a estar relacionado con mis otras tablas involucradas como el tipo de documento, el género y el tipo de edad también. Entonces voy a seleccionar aquí, voy a hacer un select from paciente, que es mi tabla principal de la que quiero sacar información. Voy a ponerle aquí un alias PA y aquí voy a añadir entonces el ID, sería patient ID. Necesito también los nombres del paciente.
names. Voy a seleccionar aquí una concatenación para poder juntar los apellidos. Voy a poner entonces un concat, ok, doble S. Voy a poner un delimitador aquí o un separador. Voy a poner entonces el apellido paterno y con lo que quiero concatenar pues es también con el apellido, sería mother maiden name. Y este como alias va a tener el nombre de surname. Otra columna que quiero agregar aquí es, primero vamos a necesitar relacionar esta tabla, entonces aquí voy a agregar un join con la tabla de tipo de documentos. Voy a poner aquí document types, le ponemos un alias y vamos a hacer la relación. Entonces vamos a decir de que con el paciente a través del document type ID vamos a hacer referencia al tipo de documento, en este caso al dt con el alias punto y seleccionamos su tipo de documento ID. Entonces yo ya puedo usar esta variable o este alias y decir dt punto y quiero obtener la información del tipo de documento, en este caso document, que es la información o la descripción de ese documento, y como alias le voy a poner document type. Ok, entonces también vamos a necesitar del paciente su información ya como tal del número de documento, document number. Otra información que vamos a necesitar también es aquí el teléfono, phone, y aquí voy a concatenar también ahora el tipo de edad, o mejor dicho la edad con su tipo de edad. Para ello voy a necesitar también hacer un join entre la tabla de tipo de edad. Voy a poner aquí un inner join para relacionar estas tablas y aquí asigno la tabla type ages de aquí, vamos a ponerle un alias también. Entonces vamos a hacer referencia de el paciente a través de su ID de tipo de edad, type age ID, haciendo referencia a mi tabla secundaria de edades y seleccionamos el ID también. Ok, entonces a través de esta relación yo ya puedo concatenar aquí, voy a poner un concat WS, voy a poner aquí un separador. Entonces vamos a hacer referencia aquí del paciente, en este caso su edad, que puede ser supongamos 18. Voy a poner entonces acá edad y con que voy a concatenar con su tipo da.type age, así como ven aquí, y esto se va a hacer referencia como alias como la edad solamente. Entonces en la descripción vamos a obtener como que edad 18 y el tipo años, por ejemplo, entonces sería 18 años. Si en este caso sería 3 y en este caso el tipo de edad está seleccionado meses, entonces sería la descripción total 3 meses y así por cada ejemplo. Entonces voy a seleccionar también el género. Para ello también necesito relacionar esta información con la tabla de géneros, entonces digo genders aquí, selecciono un alias, vamos a hacer referencia aquí debajo del gender ID del paciente con la tabla secundaria, ¿no? Gender ID. Entonces a través de este alias puedo seleccionar aquí la información del género, gender, y por último vamos a poner el estado. En este caso sería a través de un case para poder definir el estado activo o inactivo de ese paciente. Yo voy a poner un case haciendo referencia al state del paciente y aquí vamos a seleccionar los casos. Cuando sea uno, vamos a seleccionar aquí la descripción de estado activo. Entonces voy a poner activo. Si no, pues seleccionamos simplemente, le ponemos en inactivo. Y en el length de aquí de este case solamente nos queda poner el alias de state paciente. Y por último vamos a agregar la fecha de auditoría de creación del paciente. Entonces pongo audit date. Listo, con esto ya tendríamos lo que es el select o el listado de paciente con toda la información relacionada. Voy a darle a ejecutar. Ahí lo tenemos y esto lo podemos ejecutar también. Y aquí me acaba de salir un error en el objeto de patient porque es aquí el from sería patients en plural. Entonces voy a poner a ejecutar todo esto y ahora sí, aquí me sale un error en el mother maiden name. Aquí me imagino que es mother maiden, es aquí. Ok, ahí está. Entonces ahora sí vuelvo a crear este procedure porque lo va a volver a actualizar porque acá he puesto un create or alter procedure. Entonces yo puedo seleccionar este mismo procedimiento y lo va a actualizar en este caso porque ya existe. Entonces ejecutamos y yo ya puedo seleccionar este procedure de aquí, lo volvemos a ejecutar y ya nos trae las columnas con la información que hemos relacionado también de ese paciente. Entonces voy a dirigirme aquí a mi backend para poder aplicar el caso de uso correspondiente. Para ello voy a seleccionar entonces y hacer referencia a toda esta serie de columnas de mis pacientes y convertirlas en un DTO. Entonces voy a dirigirme aquí dentro de mi application, DTOs, voy a crear una nueva carpeta, en este caso para el paciente, patient, y voy a agregar una carpeta aquí, vamos a llamarle un nuevo folder de tipo response, ok, response, perdón, listo. Entonces aquí dentro voy a crear la clase ya correspondiente para mi DTO. Entonces voy a asignarle un get all paciente
response DTO, de esta manera. Entonces le agregamos y aquí vamos a definir las propiedades para poder hacer referencia a todo este listado que ven aquí, personalizado, claro está, porque también está relacionado. Entonces voy a hacer referencia al patient ID. Voy a poner aquí un public int patient ID. Ok, vamos a definir aquí el names, public string names. Necesitamos el surnames, perdón, aquí lo he borrado. Surnames para hacer referencia a los apellidos ya concatenados. Surnames, necesitamos el tipo de documento, que en realidad sería la descripción. Entonces sería un string. Necesitamos ahora también el número de documento, public string. Ok, y vamos a asignar también el teléfono. Get and set. Nos faltaría también la edad, en este caso sería una descripción, entonces en string, porque estamos concatenando. Ok, el género también, ya sea femenino o masculino, en este caso estamos mostrando la descripción. Listo, faltaría lo que es el estado también, el estado del paciente. Y por último la fecha de creación, public date time, audit create date y los get and set. Voy a cerrar esto de aquí, quitar y ordenar, remover y ordenar los usos. Ok, entonces aquí vamos a poner el signo de interrogación para no tener problemas con los nullables. Y quedaría de esta manera. Entonces ya tenemos nuestro CTO que va a representar nuestro listado de pacientes. Lo siguiente que tengo que hacer es crear aquí mi interfaz en mi repositorio, o mejor dicho en mi capa application. Entonces voy a crear una nueva clase, una nueva interfaz llamada paciente repository. Aquí vamos a asignar, entonces vamos a ponerlo pública y vamos a hacer referencia, heredar aquí de mi interfaz genérica, para obtener también los métodos genéricos propios de esta entidad o de esta interfaz. Entonces voy a poner generic repository. Vamos a seleccionar aquí paciente, patient, control punto, hacemos using en este caso de la capa de dominio. Listo, de esta manera. Y aquí vamos a ponerlo, aquí nos está tirando un error porque eso está como clase, ya lo hemos creado como clase. Vamos a convertirlo a interfaz, interface, y listo. Entonces aquí vamos a definir un método, en este caso específico, que me va a listar este listado en el procedure, ¿no? Como tal. Entonces voy a poner un task de tipo enumerable. Entonces vamos a poner el response, en este caso nuestro DTO como tal, get all paciente response DTO. Y vamos a definirlo en el método como get all paciente simplemente. Este va a recibir el parámetro, en este caso del procedimiento. Entonces voy a poner aquí un string store procedure. Ok, entonces este sería mi único método que vamos a tener en este caso en el repositorio de pacientes. Voy a remover y ordenar los usings. Quedaría de esta manera en la implementación, o mejor dicho la definición aquí. Y ahora sí vamos a pasar a la implementación. Esto lo vamos a hacer directamente aquí en la capa de infraestructura, en la persistencia en este caso. Abrimos la carpeta de repositorios y aquí tenemos que crear una nueva carpeta, o mejor dicho una clase. Entonces voy a poner aquí exam, perdón, estoy en pacientes, entonces sería pacientes repositorio. Listo. Entonces aquí esto sí definimos como clase, vamos a ponerlo public class, y este va a heredar o instanciarse de primero la implementación del generic. Le voy a poner generic repository. Aquí pasamos la entidad correspondiente, patient, y ya la tenemos también.
que se encuentra en el dominio. Y por último, aquí vamos a también heredar de la interfaz que acabamos de crear, que es la específica de pacientes. Entonces voy a poner aquí patient repository control punto y vamos a implementar la interfaz. Aquí nos ha traído el método que hemos declarado en la interfaz, y ahora sí podemos implementarlo esto de aquí. Entonces aquí vamos a hacer referencia también a nuestro context, ya que estamos instanciando, heredando del generic repository. Entonces voy a asignar un private read only. Llamamos a nuestra application db context, ponemos un nombre aquí, y esto vamos a agregarle un constructor. Entonces vamos a poner control punto, vamos a generar un constructor a partir de ese parámetro. Tenemos aquí, y acá tenemos que hacer referencia también al base context, y quedaría de esta manera. Entonces ya no tenemos ningún error, como ven aquí. Y ahora sí podemos pasar a la implementación de este método. Vamos a ponerlo así como asíncrono. Y aquí vamos a definir primero nuestra conexión a través de nuestro context.createConnection. Vamos a hacer una variable aquí, vamos a asignarla para los pacientes obtenidos, patients, igual a wait. Y a través de la conexión yo puedo definir aquí un query async de Dapper, y vamos a pasarle como respuesta pues nuestro get al paciente response DTO. Ok, y este va a recibir aquí, en este caso, este procedimiento o este método query async va a recibir los parámetros de, en este caso, store procedure, el tipo de comando que vamos a mandar va a ser para el procedimiento almacenado, el de aquí, el command type store procedure. Vamos a eliminar este system.data porque lo voy a instanciar desde los using. Entonces pongo control punto y hacemos using de este system data. Aquí voy a poner un punto y coma y cerramos con esto, y ya podemos retornar los pacientes. Entonces quitamos y ordenamos los usos, y con esto ya tendríamos la implementación del listado de pacientes. Ok, vamos a bajar esto un poco aquí, y ya tenemos ahí al menos para que se vea completamente el método. Ok, entonces vamos a guardar esto ahora sí, y lo que tenemos que hacer siguiente a ello es implementar ya nuestro query en nuestros casos de uso. Entonces voy a poner aquí, voy a desglosar esto, use case, voy a crear un nuevo caso de uso para los pacientes, voy a poner aquí un patient, aquí voy a crear otra carpeta o subcarpeta para los queries en este caso, y dentro voy a crear otra carpeta que me va a representar a la obtención de todo mi listado. Entonces voy a poner get all query de esta manera, y ahora sí dentro voy a crear una clase para implementar mi caso de uso. Voy a ponerlo como get all paciente query. Entonces voy a hacerlo pública, y esto lo que va a hacer pues por ahora es implementar el request y request en este caso de mediate error, y vamos a enviar aquí pues nuestra respuesta como tal. Vamos a poner un base response, en este caso va a responder un enumerable de mi DTO, get al paciente, vamos a poner paciente response DTO, este de aquí. Ok, por ahora no estamos enviando ningún parámetro, entonces quitamos y ordenamos los usos. Entonces aquí voy a poner la implementación ahora sí. Entonces voy a crear aquí entonces nuestra implementación del handler. Voy a llamarle como get al paciente handler. Entonces hacemos pública esta clase, y aquí lo único que necesitamos pues hacer referencia del request handler. Vamos a hacer referencia entonces a nuestro query. Asignamos aquí el get al paciente query, y también vamos a asignar nuestra respuesta. Entonces voy a ir aquí a nuestro query que ya tenemos declarado, y voy a copiar esto de aquí porque es lo mismo lo que vamos a responder también.
y lo pegamos aquí. Listo. Entonces con esto de aquí ya nos va a pedir importar o implementar la interfaz. Entonces voy a poner control punto, implementar interfaz. Vemos que ahí está. Voy a cerrar esto para que se den cuenta un poco. Ahí está la implementación. Ok, entonces vamos a asignar aquí el async. Y aquí ahora sí vamos a implementar entonces nuestro caso de uso para poder listar todos los pacientes. Para ello voy a crear una variable de respuesta final, response.ito, que haga referencia a nuestro base, o pongo aquí new base response enumerable, que era al paciente response.ito. Aquí ya tenemos el auto completado, listo. Y aquí voy a asignar un try catch. En la sección voy a retornar de una vez el mensaje por si algo truena ahí, response message x message. Y finalmente vamos a retornar aquí el response. Entonces dentro del try vamos a definir una variable pacientes, patients, va a ser igual a wait, y a través del unit of word que tenemos que aquí hacer referencia también, inyectarlo. Vamos a poner private breath only unit of work. Ok, de esta manera control punto para inyectar o generar el constructor con este parámetro. Listo. Entonces hacemos referencia ahora sí unit of work punto, vamos a poner pacientes, pero en este caso no lo hemos declarado todavía aquí. Entonces voy a hacer esto a través de mi interfaz y paciente repository. Paciente, hacemos un get y vamos a ir a la implementación. En este caso voy a abrir mi solución de explorador. Me voy al repositorio, en este caso del unit of work. Y aquí en la implementación vamos a hacer referencia, entonces voy a poner control punto para implementar esta nueva interfaz. Aquí se acaba de agregar debajo. Y voy a poner simplemente un get. Listo. Y debajo voy a implementar esta variable. Entonces voy a poner patient new. Hacemos referencia a nuestra implementación pasándole el context. Ok, ya tenemos aquí entonces la implementación o inyección de este repositorio nuevo. Y aquí vamos a hacer referencia al método get all pacientes. Y aquí. Y como ven, ya tenemos también los demás métodos como get all async. Tenemos el get by id async, el get property async. Bueno, este es otro método. Y tenemos los otros métodos, ¿no? También tenemos el exit async, que es propio ya del generic repository. Y esto sucede gracias a que hemos heredado también de esa interfaz. Entonces voy a asignar aquí el método que vamos a usar, que sería el get all pacientes. Y como argumento, si recuerdan, necesitamos el procedimiento almacenado. Entonces eso lo vamos a traer desde mis constantes. Voy a poner aquí un sp control punto, aquí lo tenemos del utilities constants punto, y aquí no hemos agregado el procedure nuevo que hemos creado. Entonces voy a poner una nueva región de, en este caso, usp pacientes. Ok, voy a cerrar esta región de aquí también. Aquí voy a abrir una nueva. Entonces esto va a ser dedicado solamente para los procedures de pacientes. Entonces voy a copiar el procedimiento que he creado del listado, public const string, nombre le ponemos así, y como valor también el mismo procedure, y listo. Entonces yo ya puedo hacer referencia desde aquí, sp, desde mi caso de uso, y ya lo tenemos incorporado aquí nuestro procedimiento. Ahora solamente nos queda hacer una validación. If patients is not null, vamos a poner un response is success, en este caso true. En la data como tal vamos a hacer referencia a nuestros pacientes. Ok, y en nuestro mensaje de que se consultó exitosamente a través de global message.messageQuery. Aquí está. Y esto sería todo por la implementación de nuestro handler. Entonces ya tenemos ejecutando nuestro listado a través de Dapper haciendo consumo del procedimiento almacenado,
Entonces voy a quitar y ordenar los usings, quitar y ordenar, listo, y quedaría así, de esta manera, nuestra implementación. Ahora ya para probar este procedimiento, este caso de uso, voy a implementar nuestro endpoint aquí en la capa de servicios. Voy a agregar entonces un nuevo controller. Voy a decir aquí add controller tipo API y vamos a crear un controller vacío. Voy a llamarle como paciente controller, patient controller. Entonces aquí solamente nos queda inyectar nuestro mediate array, private read only y mediator, y vamos a crear un constructor a base de esta propiedad, así de esta manera. Y ahora sí puedo crear ya mi endpoint, en este caso de tipo get, para el listado de pacientes. Voy a poner aquí como nombre, le voy a poner list pacientes, y aquí voy a crear el método entonces public async task, en este caso de tipo eActionResult. Como nombre vamos a ponerle list pacientes, ok, list pacientes, y aquí vamos a asignar la variable response igual a wait. A través de mediator podemos ejecutar el método send y aquí le vamos a pasar el query, ¿no? Entonces pongo new get all pacientes query, en este caso, ¿okay? Este va a invocar a nuestro handler. Entonces pongo aquí un return y un ok response. Entonces ahora sí acabamos de terminar nuestra API para poder listar la información de los pacientes. Obviamente está relacionado internamente en el procedimiento almacenado, en nuestra consulta que hemos declarado aquí, como ven aquí. Entonces voy a ejecutar este programa o esta API. Aquí vemos que tenemos ahora una nueva sección, en este caso para el listado. Puedo ejecutar esto de aquí y por ahora nos trae la consulta exitosa, pero no tenemos datos. Para ello voy a agregar una serie de información. Entonces voy a necesitar agregar información también para lo que es los tipos de documentos, los géneros y el tipo de edad. Entonces voy a agregar información para la tabla de tipo de documentos. Voy a poner aquí edit top y voy a asignar, por ejemplo, el tipo de documento DNI y estado 1. Ok, ya tenemos información ahí por ahora. Ahora para los géneros, entonces pongo un edit top también. Voy a poner aquí femenino, estado 1 y masculino, pues, ¿no? Masculino, listo. Y ahora nos queda agregar información también del tipo de edades. Voy a poner un edit top. El tipo de edad en este caso va a ser años o meses primero, meses, estado 1, años, estado 1 también. Entonces ya podemos agregar información a nuestros pacientes. Entonces voy a agregar aquí, voy a hacer un edit top. Voy a agregar un paciente llamado Adrián, por ejemplo, Adrián Mechato Valencia. El tipo de documento voy a seleccionar el ID 1, en este caso, que es lo que hemos agregado aquí, mira, como ID 1. El número de documento va a ser 70, o bueno, 61 cualquiera, como ven aquí. El teléfono va a ser uno cualquiera también. El tipo de edad voy a seleccionar el ID de años, en este caso quiero el ID 2, ¿okay? Que representa los años. Voy a poner entonces el ID 2 y la edad como tal va a ser de 23, por ejemplo. Entonces en la descripción, cuando yo muestre aquí, o bueno, ya lo van a ver, descripción de edad. Ok, entonces el género vamos a seleccionar en este caso el 2 de masculino, 2, el estado 1 del paciente, y la fecha de creación vamos a poner la actual, 2023 10 08, y son las 9, por ejemplo, el 13, listo. Entonces voy a cerrar toda esta información
Voy a seleccionar el procedure y voy a ejecutarlo. Y aquí tenemos la información. Entonces tenemos como aquí primera información concatenada, los apellidos. Ok. Tenemos también la relación del tipo de documento. En este caso me muestra el DNI, que es la tabla que estoy alimentando, ¿no? Estoy relacionando el número de documento, tenemos el teléfono y la edad. Aquí la edad estamos concatenando, como se pueden dar cuenta, la edad, es decir, la cantidad en este caso, supongamos, y aquí vamos a asignar también la descripción de edad, en este caso el tipo, que sería en total 23 años, como ven aquí. El género, la descripción estamos jalando, en este caso masculino, el estado del paciente activo y la fecha de creación en el sistema, ¿no? Entonces vamos a consultar aquí desde mi API esta información y ya nos trae la información correctamente. Esto de aquí es mi respuesta final, donde tenemos los datos que en realidad tenemos que mostrarlo en un cliente, ¿no? Ya sea en Angular, en React, en Vue. En este caso la segunda parte lo estamos haciendo en React. Entonces nos vemos en el siguiente video.